La Mujer de la Noticia, un espacio informativo con perspectiva feminista. Conduce Lisbeth Ortiz Acevedo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a esta nueva emisión de La Mujer de la Noticia. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y bueno, pues me encuentran en redes sociales como @lamuilibre. Y bueno, pues les voy a dejar por acá el número en cabina por si quieren enviarnos algunos mensajes que ya han estado llegando de algunas personas que nos han seguido en las emisiones anteriores. Es el 5535-084761. Y bueno, en redes sociales estamos como CIMAC Noticias, ahí están las transmisiones. Bueno, y yo estoy muy bien acompañada y le agradezco a mi compañera Wendy Rayón, quienes nos va a dar parte de las informaciones y de las últimas noticias. Adelante, Wendy. Gracias, Liz. Estas son las últimas noticias. Defensoras señalan vacíos y omisiones en Ley General de Feminicidio. De acuerdo con las Constituyentes MX, el dictamen aprobado por el Senado de la República para crear la Ley General de Feminicidio no contempla datos actualizados, omite el papel de la impunidad, se invisibilizan los casos ocurridos en contextos específicos, tiene falta de perspectiva interseccional, excluye el diagnóstico de las alertas de género y no incluye recomendaciones de la sociedad civil. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Ley General del Feminicidio deberá prevenir y reparar el daño o será simbólica. Para Anayeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona y abogada del Observatorio Ciudadano, la nueva Ley General debe desarrollar de manera puntual las cuestiones relacionadas con la violencia feminicida, principalmente el tema de la prevención y la reparación del daño, o de lo contrario será solo una ley simbólica. Defensoras critican gestión de Citlali Hernández tras su salida de la Secretaría de las Mujeres. De acuerdo con la defensora Luz Estrada del Observatorio Ciudadano de Feminicidios, las alertas de violencia de género están en vilo tras la salida de la exsecretaria. Para Fátima Gamboa y Maisa Huber de X Justicia por las Mujeres, su estrategia de la cartilla de las mujeres tiene un enfoque asistencialista debido a que no estuvo acompañada por la promoción para la agencia colectiva de las mujeres. Sobrevivientes del caso Atenco denuncian impunidad en audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A casi 20 años de los hechos de represión en mayo del 2006, que derivó en la detención arbitraria y tortura sexual en Atenco, y tras 8 años de la sentencia de la Corte Interamericana, las sobrevivientes denunciaron que prevalece la impunidad en el caso, indolencia en la garantía de acceso a la atención médica y psicológica, así como una inadecuada implementación de garantías de no repetición. Gobiernos abandonan a comunidades de la Sierra Tarahumara bajo el crimen organizado. Tras la llegada de grupos criminales en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, diversas organizaciones y pueblos originarios han tenido que desplazarse de su lugar de origen, siendo las mujeres las más afectadas ante la carga del trabajo de cuidados que enfrentan al movilizarse con toda la familia. En internacionales tenemos que exigen justicia y rendición de cuentas para jóvenes y niñas víctimas del caso Epstein. La relatora especial sobre la trata de personas, las expertas del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, así como las expertas independientes de derechos humanos de la ONU, pidieron justicia y rendición de cuentas para las jóvenes y niñas que han sido víctimas sistemáticas de trata de personas en el marco de las alegaciones contenidas en el caso Epstein. Les invitamos a consultar esta y más información en la página de cimacnoticias.com.mx. Volvemos contigo, Liz. Muchas gracias, Wendy. Wendy Rayón Garay es parte del equipo de CIMAC Noticias y bueno, estas son algunas noticias, informaciones que pueden consultar y leer en la página de CIMAC Noticias, a la cual les invito que puedan leer, ingresar y compartir esta información. Antes de que nos vayamos con nuestra invitada, hay que decirlo, ¿cómo estamos el panorama hoy de mujeres, niñas y adolescentes en el país? Hoy en México tenemos 133,357 personas desaparecidas y 28,965 de esas 133,000 y pico son mujeres. Esto, bueno, pues es de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. También tenemos una información
que pueden consultar. En México, durante este 2026 ya hay 28 niñas y niños adolescentes víctimas de pornografía infantil. En tema de libertad de expresión, también les invito a consultar una página que es Geografía de la Violencia contra las Periodistas. Es una cartografía donde el Departamento de Libertad de Expresión de CIMAC Noticias, bueno, va registrando el número de agresiones y hoy hay 2.294 agresiones registradas contra mujeres periodistas en este país y 20 casos de feminicidio de mujeres periodistas. Y precisamente hablando del tema de feminicidio, hay que decirlo porque vamos a ahondar en el tema. Bueno, pues cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en el 2025 hubo 721 víctimas de feminicidio en México. Sin embargo, nosotros también estamos incluyendo como política editorial agregar el dato de homicidio doloso de mujeres que sumaron 2.074 víctimas. Es decir, México casi sumó en estos dos rubros casi 3.000 mujeres asesinadas. Y lo hacemos porque hay una supuesta disminución de cifras de víctimas de violencia feminicida que han puesto en duda esta disminución varias defensoras y la han puesto en duda precisamente porque no ha habido una política integral que permita llegar a las garantías de no repetición. Bueno, ya hoy México tiene un registro importante. Tenemos 94 casos de feminicidios a nivel nacional entre enero y febrero. También son cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es un mecanismo del Gobierno de México, hay que decirlo, y que se incluyen datos directamente desde las fiscalías. Y bueno, pues, ¿cuáles son las entidades con más casos? Sinaloa, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas y Sonora. Y para hablar precisamente de este tema, del tema de feminicidio, bueno, pues estaba dando un contexto general sobre el tema de feminicidio que estamos viviendo en este país, que es demoledor. Las circunstancias demoledoras, las cifras son terribles. No nos permitamos deshumanizarnos cuando doy un contexto en cifras, porque cada una de estas muertes violentas, cada una de estas desapariciones incluye una familia rota, incluye un cuerpo de una mujer lastimado. En fin, vamos a hablar del tema y para ello tengo una invitada de lujo. Ella es Anayeli Pérez Garrido. Ella es directora de Justicia Pro Persona y es abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y para eso te doy la más cordial de las bienvenidas, Anayeli. Muchas gracias por platicar esta tarde con nosotras. Bienvenida. Muchas gracias, Lisbeth, y un saludo a las compañeras de CIMAC, a todas. Gracias, Anayeli. Bueno, pues el tema está aquí. El tema está aquí porque el 24 de marzo nos amanecimos con la noticia en la mañanera que la presidenta de este país em, enviaría una iniciativa para el Congreso. Y en esa iniciativa se hablaba de la ley general, una nueva ley general para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio. En ese momento, bueno, pues se dijeron cosas muy interesantes que nadie podría oponerse a ello, sin duda. Se hablaba de que la investigación de una mujer en caso de violencia o denuncia de violencia tendría que ser atendida inmediatamente, que todas las autoridades tendrían que investigar con perspectiva de género y parecería nueva, sin embargo, no es así. Nosotros ya contamos con una ley que tiene años de antigüedad. Desde el 2007 tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, pero hay que entender entre una y otra qué es lo que nos va a beneficiar y para qué surge esta nueva ley. Porque finalmente, te digo, nos echamos nosotras leída y nos dimos cuenta pues que va recopilando otras leyes de las que ya se fue legislando a lo largo de varios años, ¿no? O algunas sentencias como la de la Suprema Corte del 2015 con Mariana Lima Buendía. Entonces empieza a recopilar lo que ya había. Y entonces yo te quiero preguntar, Anayeli Pérez, porque ustedes son las expertas, ustedes han documentado la violencia feminicida en este país hace décadas. Si hay alguien que sabe sobre el tema, es el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Ustedes han estado incluso detrás de esta primera ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Ustedes cómo tomaron esta,
esta nueva ley que se presenta hace apenas menos de un mes por parte de la presidenta. Sí, claro, Lisbeth. Pues mira, para nosotras esta noticia pues también la tomamos con reserva y con la expectativa de conocer el contenido de la ley. Para nosotras, el gran problema de este país y en particular de la problemática de la violencia feminicida es la implementación y el cumplimiento de la ley. Para nosotras, pues la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que como bien dices, es una ley que data desde 2007 y que establece las bases mínimas de coordinación pues del gobierno, ¿no? Del gobierno principalmente federal, pero también ordena justamente esa coordinación que debe haber de manera orgánica con los estados y con los municipios en este país y que sabemos que no es así, que no, digamos que no necesariamente se han ni construido o consolidado o fortalecido los mecanismos de coordinación efectiva y justamente esta ley es lo que propone, ¿no? Para atender una violencia generalizada a lo largo del país, que también recordemos que la Ley General de Acceso retoma o emerge de la experiencia de lo que fue Ciudad Juárez y darnos cuenta, bueno, una de las impulsoras de la ley, sabemos todas que es Marcela Lagarde, y cuando ella fungía como diputada, pues impulsaba esta preocupación de ver lo que había pasado en Juárez y de reconocer que esa problemática, el feminicidio, era una realidad en todo el país y había ya entidades federativas con cifras alarmantes, en ese entonces pues el Estado de México, entre otras, y ahora pues vemos que las cifras no necesariamente disminuyen, que se ha incrementado desde esa época a la fecha y que bueno, si bien hemos tenido avances normativos, nuestros grandes desafíos es en el cumplimiento de la ley. A pesar de tener esta ley general de acceso, sabíamos que no se cumplía y tan es así que afortunadamente tuvimos y se propuso en esta ley un mecanismo novedoso que es la alerta de violencia de género y digamos lo que vemos con preocupación es que lo que lleva digamos, la creación de la Secretaría de las Mujeres, pues no ha sesionado en varios estados los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios que dan seguimiento a la alerta y dar seguimiento a la alerta significa dar seguimiento al cumplimiento de políticas públicas de emergencia que establecen, digamos, algunas necesidades para atender la violencia feminicida como de carácter urgente. Entonces, si no sesiona a nivel federal, pues obviamente los estados no cumplen con estas recomendaciones y mucho menos cumplen con la ley en temas ordinarios, ¿no? Si no están cumpliendo con el mecanismo que vigila. Entonces, para nosotras, tener esta ley general para prevenir, atender y sancionar el feminicidio, primero nos hace preguntarnos qué es lo novedoso de la ley que no está establecido ya, tanto en la Ley General de Acceso como en la normatividad que ya existe, como por ejemplo fue crear un tipo penal de feminicidio que también se propuso desde sociedad civil y que no fue un tipo penal de ocurrencia, que tomamos toda la base teórica de justamente las feministas, las teóricas, tanto internacionales como nacionales, personas, o sea, mujeres muy importantes como Marcela, como Julia Monarres y otras compañeras que han estudiado el fenómeno de feminicidio y que el tipo penal, digamos, llevarlo a la norma, a la norma penal, pues fue un trabajo de estudio, ¿no? O sea, las razones de género que se plantearon ahí no fueron meras ocurrencias y cada palabra que se colocó en las propuestas del tipo penal en la Ciudad de México a nivel federal estaban justificadas en esa base teórica y en los acompañamientos a los casos que damos las organizaciones. Ahora hablan de 21 agravantes, o sea, de entrada, o sea, el propósito de tener un tipo penal específico era que justamente no se investigara y eventualmente se sancionara, porque es eventual, como homicidios simples, que se les dieran penas tan bajas como las que establecen los homicidios simples, porque no lo son asesinatos con, digamos, ya en sí mismas agravantes a lo que denominamos feminicidio. Entonces, se discutió esa cuestión de si se agravaba o no, se quedaron las razones de género y el acuerdo es
pues es un delito agravado en sí mismo, ¿no? El feminicidio. Entonces, cuando hablan ahora de incluir 21 agravantes, primero mi imaginación no concibe qué se inventaron, porque estuvimos en esas discusiones. Y dos, me parece que establece también la ley algunas cuestiones no solamente repetitivas, sino, no sé, si, o sea, yo esperaría que esté asesorada por personas, por juristas, porque, por ejemplo, en la ley dice, este delito se persigue de oficio. Obvio, ¿no? O sea, cualquier abogado o abogada sabe que el delito de feminicidio es un delito oficioso, o sea, y no lo necesitas decir en la ley, o sea, eso no tiene nada novedoso, o sea, es como reiterar alguna, o sea, cuestiones que digamos, ni siquiera, o sea, como evidencian que no hay ni técnica legislativa, ni tampoco un aporte serio, ¿no? En la discusión o en esto que se está proponiendo. Entonces, por eso nos preocupa cómo viene realmente la ley, porque si bien compila cuestiones importantes que se han generado también desde la lucha de las organizaciones, ¿no? El acompañamiento y la lucha de las víctimas, como es el estándar justamente de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Mariana Lima, de que toda muerte violenta de mujer se debe investigar como con perspectiva de género, es decir, como un posible feminicidio. Bueno, ese estándar ya existe en el criterio, en los criterios judiciales, se ha reiterado en el caso de Carla Pontigo, y digamos es un estándar que va en los protocolos, y bueno, que lo establezca la ley está bien, pero el tema es que no lo cumplen, ni aunque esté en la ley. O sea, los ministerios públicos conocen o deben conocer lo que establece esa sentencia porque es parte del marco jurídico, conocen y deben conocer lo que dicen los protocolos, pero aunque exista, aunque eso ya exista, no lo cumple. Y elevarlo a un tema legislativo no va a hacer la diferencia. Para nosotras, el gran reto está en la implementación y en el cumplimiento de la ley. Y pues esta ley general de feminicidio, sí tenemos la expectativa de que entonces sí considere pues ciertas lagunas que a lo mejor ni la ley general de acceso ni la ley general de víctimas está contemplando con lo que se ha construido hasta ahora, como es que el feminicidio no se repara. Y lo afirmo porque acompaño casos y porque son pocos los casos que llegan a tener una sentencia y ningún agresor va a pagar las reparaciones en casos de feminicidio, ¿no? O sea, porque van a estar años en prisión. Y porque no van a tener la solvencia económica de reparar un delito como el feminicidio, porque si se establece una reparación adecuada al daño que tiene, pues hay una pérdida, digamos que se cuantifica muchas veces de manera económica, pero va mucho más allá de eso y no se repara, ¿no? O sea, o es difícil la reparación. Y ahí lo que mi pregunta sería, ¿el Estado está estableciendo ya los estándares para asumir responsabilidades en la atención a víctimas, en la protección y garantía de derechos a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad o que son víctimas indirectas de este delito? La pregunta es esa, más allá de un registro, más allá de establecer generalidades, sino realmente asumir competencias, atribuciones desde las instituciones para garantizar la reparación del daño o la prevención, ¿no? O sea, como en términos más específicos. Sí, coincido en parte de esta duplicidad que no me permite mirar desde el periodismo por qué se implementa de nueva cuenta otra ley cuando nos damos cuenta, como los últimos casos que se presentaron de violencia feminicida en la Ciudad de México, donde las fiscalías, que en este caso de la Ciudad de México, se ven absolutamente rebasadas por el desconocimiento. No solamente eso, la negligencia, la corrupción, ¿no? Me estoy refiriendo a los casos de Ana Phoebe y Edith Guadalupe. Ambos casos nos permiten saber que las autoridades encargadas de investigar, de prevenir incluso, que tendrían que Ujú. ser capaces de prevenir una muerte violenta de una mujer, no lo están haciendo. No importa si le pones los 21 agravantes, porque incluso yo recuerdo en la primavera feminista del 2020 en la Ciudad de México. Me acuerdo cuando algunas
mujeres y diputadas se reunieron con Gertz Manero y Gertz Manero decía, el entonces procurador, el fiscal del país, el abogado del país, decía, es que los 7 elementos que están considerados en la ley para poder determinar un feminicidio, no lo podemos hacer, es que no los podemos entender esos 7. Y yo decía, ¿cómo no puedes entender esos que son muy sencillos? Ahora, con 21 agravantes, esto se va a complicar aún más. ¿Cómo es posible si es muy clara? O sea, la ley es clarísima cuando dice este elemento, este y este, te permiten tipificar el feminicidio. Y entonces ahora digo, con 21 agravantes, ¿cómo podrá ser? Y además nos damos cuenta que la situación no requiere más leyes, requiere que las pongan y las implementen, pero no solamente eso, te habla también que se quedó pendiente una reforma a las fiscalías y a los ministerios públicos, que había sido una promesa por parte de la presidenta también. ¿Por qué? Porque no solamente iba a ser el Poder Judicial, hablábamos también de una necesidad absoluta de las fiscalías y de los ministerios públicos, porque una madre, una familia es quien encuentra a la hija, la ubica, señala a los agresores y todavía y le dice a la autoridad, aquí está, ten el número, la dirección está aquí en este lugar y las autoridades le dicen, sí, pero dame dinero para poder hacer algo. No hay ley que pueda funcionar a partir de eso. Y no solamente eso, que se va revictimizando todo el tiempo y entonces se dirimen los medios de comunicación y entonces los medios de comunicación entrevistan al presunto y pruebas evidenciándose en los medios de comunicación y alterando el proceso, el debido proceso. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que necesitamos en realidad? Una nueva ley como la ley, porque está aprobándose, en este momento está en la Cámara de Diputados y está aprobándose rápidamente. ¿O realmente también necesitamos echarle mano a ministerios públicos y fiscalía para evitar que estas circunstancias pasen? Para evitar que una fiscal salga a los 2, 3 días de los hechos y decir, pues sí, nos equivocamos. Pero en esas palabras, nos equivocamos, va la vida de una mujer y el haberse roto la vida de familias ante esa violencia. Sí. Y mira, justo no es desconocimiento, o sea, sí hay o sea, a estas alturas, el tema de las 72 horas, en verdad, no solo, no es o sea, no es un mito, o sea, es una herramienta que utiliza el Estado, ¿no? Para no actuar y para ejercer estos actos de corrupción, ¿no? O sea, llámese, o sea, quien sea, quien lo haya ejercido, al final esto es una muestra de la realidad. Creo que el caso de Edith Guadalupe les pone en la cara a las autoridades la realidad de las mujeres. Y este caso se hizo visible, o sea, no porque este caso haya sido excepcional y en este caso hayan actuado así las autoridades. Este caso demuestra la regla que viven cientos de mujeres todos los días, ¿no? Y de niños, o sea, de familiares de niñas y mujeres que desaparecen en este país y que la respuesta es justamente esa, ¿no? O sea, esa indolencia con el argumento que sea, con las 72 horas, con el se fue con el novio, con el simplemente no activar los protocolos que ya existen y que han costado vidas, ¿no? Porque lamentablemente han sido por esos casos que anteceden desde hace varias décadas que se ha visibilizado esta problemática. Y en el caso del feminicidio se sabe que una de las antesalas del feminicidio es la desaparición. Y esto lo sabemos desde los años 90 con Juárez, desde todo este estudio del que hablamos de nuestras teóricas feministas que han aportado para analizar qué es el feminicidio y que no es un invento de la noche a la mañana, y que nos han dado pues estos análisis con cifras, con datos, con casos, y la desaparición es una de las antesalas. El tema de las 72 horas es un argumento de las autoridades que desde esos casos, ¿no? Desde Juárez, incluso podemos decir,
en la sentencia de Campo Algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que México era responsable por violar el derecho a la vida, no porque los agentes estatales hayan asesinado a esas mujeres, sino porque sus agentes estatales no las buscaron, pidieron las 74 horas o les dijeron que iban a buscar hasta las 72 horas, y esas mujeres jóvenes fueron asesinadas. O sea, la inacción del Estado con el argumento de las 72 horas, de la espera de las 72 horas, hizo que México fuera responsable por violación al derecho a la vida y a la integridad de las mujeres en el caso de Campo Algodonero. Entonces, la sentencia es desde el 2009. O sea, este estándar, este criterio, esta responsabilidad estatal ya se lo dijo un tribunal internacional a México desde el año 2009. Estamos en 2026 y vemos este caso, ¿no? de hace unos días, repitiendo lo mismo que se hacía en los años 90. Entonces, esto no es desconocimiento, es pues uno de sí, de las estrategias que tienen autoridades para no cumplir con sus obligaciones, para tener incluso beneficios ilegales, como es pedirle dinero a las víctimas para hacer su trabajo, porque saben que lo tienen que hacer, pero a cambio de un tema económico. Y que le ha costado la vida, en este caso, a Edith Guadalupe. Y por otro lado, también esto se hace porque se puede, ¿no? Porque no hay normativa. Ahí tal vez sí podría ser interesante que se revisaran cuáles son los tipos penales que sancionan a los servidores públicos que son omisos y negligentes y tienen como efecto la privación de la vida de las mujeres. ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es el delito, ¿no? Y cuál es la sanción que estos servidores públicos pueden obtener por realizar estas prácticas? La ley es muy, muy benevolente en estas prácticas. Tenemos delitos como abuso de autoridad, entre otros relacionados a la Procuración y Administración de Justicia, que tienen penas mínimas, ¿no? Penas mínimas que les permiten tener beneficios o nunca ser sancionados, además de todo el sistema de justicia que tiene todos estos obstáculos que conocemos y que también ahí se reviven las víctimas, ¿no? Entonces, ahí está el problema, o sea, en cuál es la rendición de cuentas que tiene tanto la institución como los servidores públicos que realizan estas prácticas, porque ahorita fue, o es lo que han anunciado, la fiscal, ¿no? Que fue separado del cargo la persona que está siendo investigada, muy bien, de manera precautoria, pero ¿cuál va a ser la sanción? ¿No? ¿Bajo qué delito se le está investigando? ¿Cuál va a ser el castigo? Y perdón por verme tan punitiva, pero es que creo que no hay, digamos, son herramientas que se requieren en este tipo de casos porque lo que está de por medio es la vida de las mujeres. En este caso, la vida de Edith, pues se perdió por esta inacción del Estado, ¿no? Que no pudo demostrar que actuó con debida diligencia, que actuó con perspectiva de género, porque al contrario le pidió dinero a la familia, ¿no? Doloroso, doloroso el caso, porque además, como bien dices, es una muestra de lo que están viviendo las familias actualmente, de lo que se enfrentan cuando desaparece una mujer, cuando no es localizada por su familia. Bueno, pues quienes llegan al Ministerio Público, porque son muy pocas las que quieren llegar al Ministerio Público por esto, porque te inhibe, desde luego esta circunstancia inhibe para otras denuncias, se enfrentan a esto, a que un ministerio público te dice, sí, pero dame dinero, ¿cuánto me vas a dar para que yo pueda accionar, para que yo pueda tener una orden de cateo? Y bien lo decían el observatorio en varios de sus comunicados después del asesinato de Edith Guadalupe, pues decían efectivamente que en caso de emergencia no se necesita una orden de cateo porque está en riesgo la vida, es decir, estás a punto de salvar una vida y que no necesitas perder el tiempo en una orden de cateo, y eso me parecía muy interesante que lo Ni siquiera supiera la denuncia. O sea, ni la de... siquiera se requiere denuncia de acuerdo al protocolo ALBA, el protocolo homologado de búsqueda. Una cosa es la búsqueda y otra cosa es la investigación. Y se pueden llevar de manera paralela, pero la búsqueda no puede estar supeditada a las formalidades de la investigación. Entonces, la búsqueda debe ser inmediata, debe realizarse en campo, ¿no? Debe demostrarse que se actuó de manera urgente, y la formalización de actos de investigación es una cuestión secundaria una vez que, pues,
si se actúa de manera inmediata, pues muy posiblemente se encuentran a las personas con vida, ¿no? Puede haber situaciones en las que no, pero se demuestra, digamos, va a ser parte de tu investigación que se digamos, que se formalice, ¿no? Porque no es que sea un error ni que sea ilegal el actuar de manera inmediata bajo un tema de desaparición. O sea, eso lo señalan los protocolos, lo ha establecido la Corte Interamericana desde Campo Algodonero y se los recuerda este año en el caso de Lilia Alejandra, en el caso de la hija de Norma Andrade, donde nuevamente, bueno, es un caso también de larga data de Ciudad Juárez que nos revela como este contexto, pero reitera lo mismo la Corte, o sea, el tema de la búsqueda no se hizo y también es responsable en ese caso, además porque había una llamada de, de que Lilia Alejandra estaba, bueno, no tenían el nombre de la víctima, pero de que una mujer estaba siendo violentada y la autoridad no actuó y por lo tanto, pues justamente se tiene como desenlace, pues su feminicidio, ¿no? Entonces también por eso es responsable el Estado mexicano. Entonces, bueno, tanto porque es un criterio del 2009, pero se lo recordaron este año al Estado mexicano. Entonces, pues seguramente servidores públicos por eso digo, puede que no hayan leído las sentencias, pero la verdad es que es un criterio que no es solo una omisión, es negligencia, ¿no? Y es Sí, indolencia. es una negligencia criminal. Hoy que publicábamos parte de una entrevista que te habíamos hecho, me parecía para titular esa nota, ya no lo hice desde luego porque es editorializar, pero era una negligencia criminal precisamente por eso, porque las autoridades ante la indolencia no es que se pierdan dineros o que se pierden vidas, y eso no lo han entendido que tienen una responsabilidad máxima. Y quiero decirte algo, creo que parte de la nueva ley, la ley de Sheinbaum, todavía no lo sé porque todavía no se vota por completo, ¿no? Estamos como hablando de lo que se ha hecho público hasta el momento que aún falta, porque falta que salga de la Cámara de Diputados. Pero la antigua ley, bueno, la del 2007, la que nos ha sustentado durante todos estos años, pues señala precisamente al Estado mexicano, es decir, le dice al Estado mexicano, tú formas parte de ese ciclo de violencia. Y en esta nueva ley de Sheinbaum, parece que nunca encontró al Estado mexicano, ¿no? O sea, hablaba como de las violencias feminicidas como hacia afuera, pero no, resulta que precisamente estas teóricas de las que hablamos, de las académicas como Marcela Lagarde o como Julia Monarres, nos decían eso. Para que se pueda configurar el feminicidio, la violencia feminicida, tiene que ser partícipe el Estado mexicano y también tiene una seria responsabilidad al respecto, pero con la nueva, cuando yo la escuchaba a Sheinbaum presentarla, eh, no estaba presente la responsabilidad del Estado mexicano. Y eso me pareció absolutamente doloroso porque podría ser que en esa nueva redacción, en esa nueva ley, se pierde ese señalamiento, es decir, esto no podría suceder sin esa responsabilidad o sin esa actuación u omisión, porque precisamente como bien lo has dicho, los casos no han parado. El que tú acabas de decir, Norma Andrade, fue en el 2001 cuando Lilia Alejandra García Andrade desaparece y bueno, pues a los pocos días es encontrada sin vida. Y hace poco, fue en diciembre del 2025 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos vuelve a fallar en contra del Estado mexicano, de nueva cuenta con un tema de feminicidio, ahora incorporando una nueva figura que es la orfandad por feminicidio, que forma parte de lo que tienen que enfrentar las familias cuando suceden este tipo de circunstancias. ¿Tú qué miras? ¿Miras al Estado mexicano en esta nueva ley? ¿Coincides conmigo o queda fuera con la nueva ley de Sheinbaum? Y la otra es, ¿cómo vamos a empatarlas jurídicamente? Es decir, ¿dónde se va a tipificar? Se tipificaría a través de la Ley General del 2007 y ¿dónde entraría la otra? ¿Se sumarían? ¿Una invalidaría la otra? Em,
las agravantes invalidarían el artículo 325 del Código Penal, donde tenemos estos 7 elementos que permiten tipificar. ¿Han abordado esto como equipo legal? Pues justo digamos, lo que no se conoce de la ley. Lo que ha pasado ahora en el Congreso es la reforma constitucional para Ah, incorporar se nos la palabra detuvo un civil. momento, No Anayeli. la conocemos, o sea, Anayeli, se nos detuvo un sí. momento, te friseaste un momento en la transmisión. ¿Podemos retomar tu respuesta? Sí, decía que lo que ha pasado ahora en el Congreso es la iniciativa de ley que reforma la Constitución en cuanto a atribuciones que se le dan al Congreso para legislar en materia de feminicidio, pero que la iniciativa de la ley propuesta o de la que se habló en la mañanera no se conoce aún. Uno, pues tampoco se ha convocado a sociedad civil, yo lo decía también anteriormente, el que no, digamos que no se legisle con participación ciudadana, eso ya, digamos, es un retroceso porque generalmente sociedad civil participamos en la construcción de tanto de políticas públicas como de los marcos normativos y más en materia de derechos humanos y aún más en temas que hemos impulsado el movimiento feminista, ¿no? Entonces, esa es como la primera exigencia. Y dos, esta ley, pues al desconocer su contenido, no sabemos cómo va a proponer la homologación del tipo penal de feminicidio. No sabemos si va a derogar los tipos penales en los estados, al menos a partir como de su publicación. Bueno, esperaríamos que tomaran la precaución de que los tipos penales en los códigos penales sigan vigentes para los hechos cometidos al menos hasta el día de la publicación de la ley, o si va a ordenar solo la homologación como un mandamiento legal, ¿no? Que al final es lo mismo, digamos, son los mismos desafíos a los que nos hemos enfrentado porque el tipo penal a nivel nacional no es exactamente igual, pero al menos sí nos hemos ocupado desde las organizaciones de la sociedad civil en el observatorio de que nuestros tipos penales en los estados tengan al menos las causales más elementales o aunque estén redactadas de otra manera, que estén incorporadas las 7 razones de género, 7, 8 razones de género que consideramos son básicas, ¿no? Entonces, no es un tema normativo, el problema, y tan no lo es que estoy segura que no tienen el diagnóstico, ¿no? O sea, ni siquiera conocen por qué una razón de género no sé, se actualiza más en los casos, o cuál es la dificultad en términos de litigio para acreditar una razón de género. Eso no lo saben porque no litigan los casos y no registran de manera estadística las razones de género, como lo hacíamos en No. el Y porque no observatorio. se acompañan de las organizaciones como Y ustedes, no de se las acompañan expertas, que sí. es un punto clave, me parece el que acabas de decir. Ustedes que estuvieron en la redacción original y que han estado documentando a lo largo de todas estas décadas la violencia feminicida, me parecería que ustedes junto a otras mujeres expertas y parte del movimiento de las mujeres tendrían que estar acompañando esta iniciativa de Sheinbaum, pero lo más grave es que creo que nos vamos a enterar cuando esté publicada en el Diario Oficial de la Federación. Sí, y lo otro es que no queremos participar para discutir el tipo penal, o sea, el tipo penal ya se discutió desde hace más de una década y existe, o sea, digamos, podríamos a lo mejor, por supuesto, revisar qué podría mejorar, pero tanto como cambiarlo de manera radical con 21 agravantes adicionales a las razones de género, me parece, pues que es comenzar de cero y de enrolarnos en una discusión que no va a solucionar el problema, ¿no? El tema es cuáles son las acciones específicas para prevenir el feminicidio que aporta esta ley y que no están en la Ley General de Acceso, porque eso sería un buen aporte. Eso sí, sí daría como una justificación interesante a la creación, a la publicación de esta ley. ¿Cuáles son las formas en las que el Estado va a reparar el feminicidio, sobre todo en aquellas medidas de satisfacción y de no repetición que generalmente un feminicida nunca va a reparar ni aunque tuviera la disposición de hacerlo? Entonces,
y también temas de rehabilitación, como es la atención psicológica, médica a las familias, incluyendo el enfoque de niñez cuando se trata de, cuando hay niñas, niños y Aquí, adolescentes. aquí permíteme ¿Cuáles hacer son? una acotación porque ustedes se acompañan precisamente de las víctimas. Y más allá del término legal, que me parece muy interesante y necesario de poder analizarlo, esto que estás diciendo, las formas de reparación del daño. ¿Cómo es que esta situación atraviesa una familia cuando se enfrentan al feminicidio y la muerte violenta de una de sus integrantes o más, porque incluso ha habido casos en los que hay más mujeres eh, víctimas de feminicidio en una sola familia? Bueno, ¿a qué se enfrentan estas mujeres? ¿A qué se enfrentan las madres víctimas, las tías, las abuelas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se necesita una reparación? Que parece evidente, pero hay que conocerlo. Ujú. Me voy a citar a Araceli Osorio cuando dice que son familias y personas rotas, ¿no? O sea, cuando viven un feminicidio al interior de sus familias, pues es eso, algo se rompe, ¿no? Para siempre. Entonces, ¿qué haces con familias y personas rotas, ¿no? Pues cuidarlas, ¿no? O sea, eso es como tal vez algo coloquial con lo que podríamos responder. Hay una reconfiguración de la familia de manera absoluta, ¿no? Primero o sea, hay una pérdida y una pérdida muy relevante dentro de la familia y más cuando hay, por ejemplo, niñas y niños que son, bueno, hijas e hijos de la víctima o aún siendo hermanos, ¿no? Hermanas, hemos llevado casos donde, por ejemplo, la hermana menor, ¿no? Era como cuidada por esa joven, por su hermana, o sea, la hermana asesinada. Entonces, cambian los roles, se reconfigura la familia y esa modificación también incluye el hecho de que las abuelas generalmente no solamente pues tienen que asumir las tareas de cuidado, sobre todo cuando hay infancias, sino que además se hacen, o sobre todo se hacen cargo de la búsqueda de justicia, ¿no? Se hacen cargo de lo que el Estado tendría que garantizarles, pero si las mamás, las madres de las víctimas no están ahí, de manera permanente, sabemos que lo que generalmente sucede es que hay impunidad, ¿no? Entonces se empiezan a hacer cargo de labores que no les corresponden, pero que tienen que cargar con esa tarea, ¿no? De buscar justicia o de buscar a sus hijas y a sus hijos cuando estamos hablando de desaparición. Y pues la familia tiene pues esta reconfiguración que pues obviamente tiene impactos, ¿no? O sea, no es nada más como de ahora yo cumplo este rol, sino que se van haciendo, pues sí, digamos, hay una modificación sustancial de los roles, ¿no? De lo que se habla, de lo que se disfruta, ¿no? O lo que se deja de disfrutar, hasta sonreír, ¿no? Nos han dicho, pues que no es lo mismo, ¿no? Que incluso llegar a sonreír les causa culpa, por ejemplo, ¿no? O sea, divertirse les causa culpa em, porque están viviendo una situación pues, que es irreparable. Eso, más todos los impactos económicos, de pérdida de empleo, el hay padres que pues se dedican a lo mejor a hacer ese sostén ya imparable, pero hay otros que sí acompañan, por ejemplo, en el caso de la señora Lorena Gutiérrez y el señor Jesús Quintana, ¿no? Padres de Fátima Quintana Gutiérrez, que siempre los vemos juntos, pero a costa de, pues, una precarización en su vida, de estar desplazados de su hogar porque nunca más van a poder regresar porque están en riesgo y de incluso haber tenido impactos como fue la pérdida de Daniel, ¿no? O sea, otro integrante de la familia por la falta de atención a víctimas, o sea, a ese nivel tenemos los impactos. Pues yo quiero agradecerte esta tarde que pudimos platicar, largo y tendido sobre este tema. Sin duda vamos a seguir en la cobertura porque lo necesitamos,
Vamos a seguir hablando del tema y seguramente vamos a seguir buscándote como especialista y también al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio porque son una voz clave en este tema. Y bueno, pues yo quiero agradecerte a Nayeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona y abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, por apoyarnos y ayudarnos a tener este otro análisis para saber qué es lo que se nos viene con esta nueva ley y saber determinar cuando la leamos qué es lo que sí y qué es lo que no. Muchas gracias, Anayeli. Gracias a ti, Lisbeth, y un saludo a todo el auditorio. Al contrario, muchas gracias y bueno, pues tuvimos una entrevista muy interesante eh, con una defensora y también abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y vamos a seguir en la cobertura. En CIMAC Noticias pueden consultar varios textos que tenemos, no solamente de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sino que también análisis desde varias perspectivas sobre esta ley. Y bueno, pues ya para ir cerrando esta emisión de La Mujer de la Noticia, voy a darle la palabra a mi compañera, la periodista Wendy Rayón, para que nos dé más información y parte de la agenda que vendrá en los próximos días. Adelante, Wendy. Gracias, Liz. Hasta 1990 las mujeres estuvieron excluidas de la investigación médica. De acuerdo con ONU Mujeres, en 1993, Estados Unidos implementó la Ley de Revitalización de los Institutos Nacionales de Salud y con ello por primera vez se incluyó a las mujeres en la investigación clínica. Esto quiere decir que por siglos la aplicación de los tratamientos y medicamentos para ellas se diseñaron pensando exclusivamente en los cuerpos de los hombres. A un año de la implementación de la norma 020, parteras acusan que es un instrumento para excluirlas de su labor. De acuerdo con Hanna Borboleta, quien es partera y directora de Morada Violeta, la norma 020 solo limitó la participación de las parteras, pues se les prohibió el uso de medicamentos y enfrentan restricciones para operar desde sus hogares, así como la falta de accesos a certificados que las acrediten. Mujeres se alejan de carreras tecnológicas. Las mujeres representan el 52.66% de la plantilla estudiantil en universidades. No obstante, se alejan de carreras dedicadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Actualmente se estima que de 3 estudiantes relacionados con estas áreas, solo una es mujer, de acuerdo con datos revelados por el Instituto Mexicano por la Competitividad, IMCO. Madres estudiantes podrían contar con servicios de cuidado infantil en universidades. Desde la bancada de Movimiento Ciudadano, la diputada Ivonne Araceli Ortega Pacheco propuso una iniciativa para que las autoridades educativas promuevan programas, apoyos y convenios que faciliten servicios de cuidado infantil para las madres estudiantes universitarias y de posgrado con la finalidad de evitar la deserción escolar. Buscan castigar a quien use inteligencia artificial para alterar imágenes con fines sexuales. Una nueva iniciativa para castigar la violencia sexual digital fue propuesta en la Cámara de Diputados. Esta vez la diputada Irma Juan Carlos de Morena propuso un proyecto para sancionar con hasta 8 años de prisión a toda persona que utilice la inteligencia artificial para alterar imágenes con fin de generar material sexual. Estrenan Querida Fátima, documental que retrata la búsqueda de justicia tras feminicidio de su hija. Durante la 41ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, se estrenó el documental Querida Fátima, producido por la colectiva Varinia, el cual recorre la lucha de Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, víctima de feminicidio en 2015, por encontrar justicia y verdad mientras se enfrenta amenazas, corrupción y la indiferencia de las autoridades. Les invitamos a consultar esta y más información en la página de cimacnoticias.com.mx. En los próximos días estaremos cubriendo los siguientes eventos. El 28 de abril se cumplirá un año del momento en que encontraron sin vida a la abogada feminista y activista mixte Sandra Estefanía Domínguez Martínez, por lo que tendremos una cobertura especial. Ese mismo día se cumplirán 14 años de impunidad por el feminicidio de la periodista Regina Martínez Pérez, quien fue asesinada en 2012 al interior de su domicilio en Veracruz. En el ámbito legislativo, cubriremos la aprobación de la reforma constitucional para crear la Ley General en materia de feminicidio,
que se discutirá en la Cámara de Diputados y que necesita la aprobación de la mitad de los congresos locales más uno para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. También estaremos pendientes de las listas sobre los 3 quintetas de los 15 finalistas a ser consejeras o consejeros del INE, donde hay 7 mujeres participando. Por último, cubriremos la visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, en México, quien se reunirá con colectivas y víctimas de violaciones de derechos humanos. Así que no se pueden perder la cobertura en CIMAC Noticias. Volvemos contigo, Liz. Muchas gracias, Wendy, por esta información. Y bueno, como ya escucharon, tendremos una agenda fuerte para la próxima semana. Principalmente estaremos cubriendo el tema de tanto la periodista Regina Martínez, desde luego como cada año, desafortunadamente lo hemos hecho, y este es el primer año que estaremos ahondando en el tema de Sandra Estefanía Domínguez Martínez, esta abogada feminista mije, quien fue encontrada un 28 de abril bueno, pues en breve nos dimos cuenta los medios de comunicación porque lo hizo público Consorcio Oaxaca, uno de las organizaciones que acompaña este caso, y desde luego la estaremos cubriendo porque es un tema fundamental en la agenda para la próxima semana. Bueno, pues yo les agradezco que hayan seguido con nosotras en este tema de la mujer de la noticia. Y antes de despedirme, quiero agradecer a la producción de este programa, quien lo hizo posible y corrió a cargo de Yasmín Hernández y Georgina Monroy, y también desde luego a Wendy Rayón por hacer posible esta producción. Y nos escuchamos el próximo martes a las 5 de la tarde en una emisión más de La Mujer de la Noticia. Mi nombre es Lisbeth Ortiz Acevedo, me encuentran por ahí en redes sociales como @lamuilibre, y bueno, pues con todo gusto por ahí nos encontramos y nos escribimos. Bueno, les dejo aquí con una musiquita y hasta la próxima. Esto fue La Mujer de la Noticia con Lisbeth Ortiz Acevedo. Gracias por escucharnos. Nos encontramos el próximo martes